Queridos hermanos, qué lindo llegar hasta ustedes con esta invitación. Te propongo que en estas semanas de Cuaresma, en estas 5 semanas de la Cuaresma, vayamos andando juntos el camino de la fe, ¿sí? Y sobre todo, miren, nos vamos a dejar ayudar por el Padre Rañero Cantalamessa, que tiene un libro hermosísimo, bellísimo, que se llama La vida en Cristo, donde él hace toda una especie de seminario de vida o de evangelización desde la carta a los romanos, ¿sí? Tomando fundamentalmente como texto base la carta a los romanos. Y miren, Pablo hace en la carta a los romanos una exposición de la fe, ¿no? Por eso algunos la llaman epístola, donde los primeros 11 capítulos son el desarrollo, ¿no? La explicación, la teología, por así decirlo, y el capítulo 12 hasta el 15, 16, la parte exhortativa o la parte práctica o la parte parenética, así se llama. Entonces, pero miren, Pablo tiene la profundidad de pensar la fe y de decírsela a sus hermanos. Él dice ahí en el comienzo, en el verso 11 del capítulo 1, quería llegar hasta usted, dice, para compartirle algunos tesoros de la gracia. Y se rectifica inmediatamente, dice, en realidad, para que nos reconfortemos unos a otros por la fe que tenemos en común. Hermosísima expresión. También nosotros vamos a aprovechar la Cuaresma para poner en común la fe que el Señor nos ha regalado. Y justamente la fe nos indica que lo primero es la gracia, ¿no? Pablo habla primero de la gracia y después de las obligaciones, que es que de ellas se derivan y que con ellas se viven, ¿no es cierto? Entonces, miren, esta primer semana yo los invito a sumergirnos en el grito más hermoso de la historia, que es el amor de Dios. Amados por Dios. Este es el gozoso anuncio del amor. Amados por Dios. Cuando ha habido una batalla y se esperaba al mensajero que traiga el anuncio que venía corriendo, la famosa historia de Maratón, recuerdan ustedes, ¿no? Aquel mensajero llega y anuncia la victoria apenas en un jadeo. No se pone a explicar cómo fue la batalla, qué estrategia usaron, no. Dijo, hemos vencido. Pablo también comienza la carta a los romanos con este grito de anuncio. La noticia más hermosa es, somos amados de Dios. En el capítulo 1, el verso 7, queridos hermanos, Pablo dice a todos los amados de Dios que están en Roma, santos por vocación, a ustedes gracia y paz de parte de Dios y de Jesucristo. Romanos 1, 7, insisto, amados de Dios. Y fíjense estas 3 realidades que son la gracia de Dios, ¿no? El amor, la gracia, la paz. Y Pablo no está hablando de teoría, está hablando de una experiencia. Amados de Dios. Yo te invito, hermano, hermana, a que te sumerjas en esta verdad. Porque la Biblia es palabra viva escrita para nosotros. Y me parece que tenemos que exponernos a esta verdad como la tierra se deja calentar por el sol. Perdonen la imagen, como esas iguanas que buscan el sol para activar su sangre. Exponernos a esta verdad. Amigo, amiga, sos un amado de Dios. Somos amados de Dios. El segundo texto que Pablo en la misma línea está en el capítulo 5. Al comienzo del capítulo 5, Pablo le dice a los romanos que el Padre, al darnos el Espíritu, ha derramado su amor en nuestros corazones. Ahí, queridos hermanos, el Padre, en el verso 5, ¿no? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Ese amor de Dios no es solamente un anuncio, sino una realidad que ha sido puesta en nuestros corazones. Dios ha puesto su Espíritu en tu vida y con eso ha derramado su amor. Insisto, dejémonos
convencer por esta palabra. Y el tercer texto que te propongo, hermana, hermano, es en el capítulo 8, los versos 37 al 39. También Pablo habla del amor de Dios, pero en este caso casi en un grito de júbilo dice que nada ni nadie podrá separarnos jamás del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. ¡Qué maravilla, gente! Nada podrá separarnos del amor. Nada podrá separarnos. Nadie podrá separarnos de ese amor, ¿no? A mí se me venía a la memoria en la carta a los Gálatas, ¿te acordás? En el capítulo 2, verso 20, cuando Pablo exclama, me amó y se entregó por mí. Y yo creo que la actitud más adecuada para recibir esta palabra es la conmoción. Deberíamos conmocionarnos ante este anuncio, ¿no? Se nos tendrían que parar los pelitos del brazo, tendríamos que conmocionarnos como Jesús, ¿recordás? En el Evangelio de Lucas, cuando Jesús se llena del Espíritu y se emociona, se conmociona y dice, yo veía el amor de Dios, sí, yo veía, dice Pablo, se emociona Jesús cuando habla del Espíritu, movido por el Espíritu, exclamó, te alabo, Padre. La conmoción, se la pedimos al Señor, te regale esa conmoción ante esta palabra que hemos escuchado. Y podemos terminar, si quieren, esta semana rezando el Salmo 136. Es un salmo que va repasando la historia de Israel y va usando casi como una especie de muletilla o de verso clave, porque es eterna su misericordia. Te invito a repasar tu historia, a descubrir cuánta gracia de Dios en tu vida y decir por qué es eterna su misericordia. Entonces, hermanos, amados de Dios, que ha derramado su amor en nuestros corazones y un amor inquebrantable que nadie podrá separarnos jamás del amor de Cristo. Te invito a vivir esta primera semana de la Cuaresma desde esta maravillosa experiencia del amor.